Buenas tardes, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a practicar todo lo relacionado con la unidad 1 y 2, lo que es el verbo to be, las profesiones, los números. Bueno, como les dije anteriormente, el trabajo de hoy va a consistir en realizar un taller del mismo libro que utilizamos en clase. Recuerden que se llama WordView. En este caso vamos a trabajar el Workbook, que es un libro donde se realizan actividades, las cuales nos sirven para poner en práctica lo aprendido en las unidades que estamos viendo hasta el momento. Como pueden ver, les puse como unos cuadritos de texto. Recuerden que la información la vamos a llenar aquí en los cuadritos de texto, teniendo en cuenta que si la letra a veces es un poquito más grande, y no cabe en el recuadro, debemos reducirla. Por ejemplo, en este primer ejercicio vamos a completar cada oración con la forma correcta del verbo to be. Debemos usar contracciones cuando sea posible. O sea, cuando puedan usar las contracciones lo vamos a hacer. Por ejemplo, la primera es Hi, I'm Susan. Hola, yo soy Susan. De la misma forma vamos a hacer los demás con los demás ejercicios. Bueno, la siguiente pregunta es completar la conversación con la forma correcta del verbo to be. También vamos a usar contracciones cuando sea posible. No se olviden de también agregar los pronombres cuando sea necesario. O sea, en algunas de las oraciones no va a estar incluido el pronombre, ustedes deben de colocarlo. Por ejemplo, I'm Terry Sainz. Hola, yo soy Terry Sainz. Como pueden ver, aquí agrego el pronombre I, ¿cierto? Y también he utilizado el verbo to be, am. Pero miren que lo puse en forma contraída. Esto con respecto a este ejercicio, ya saben, utilizar lo que es el verbo to be de forma correcta, pero también algunas veces tienen que utilizar también el pronombre. Recuerden que si no les cabe, si la letra está muy grande y no se alcanza a ver en el recuadrito, pues disminuyan la letra. Aquí en el cuadrito de disminuir letra le podemos poner una letra más pequeña para que nos pueda caber dentro del cuadro de texto. En el siguiente ejercicio, como pueden ver, es un crucigrama. Lógicamente tenemos que completarlo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a este crucigrama? Abajo tenemos unas imágenes de algunos trabajos, de algunas profesiones. Across vendría siendo lo que es así. Como por ejemplo, aquí este primero, el 1 es across, miren que es waiter, que significa mesero. El 2 es hacia abajo, sería este que está aquí en este recuadrito, hacia abajo, ¿oyeron? Bueno, aquí hay que hacer una pequeña aclaración con respecto a cómo utilizarlos. Aquí, por ejemplo, donde está el 6, cuando vayan a utilizarlo, borran el 6 y agregan la letra que vayan a poner. Eso lo tienen que hacer cuando vayan a contestar. Cada cuadrito es un cuadrito de texto, o sea que tengan cuidado de no descuadrarlo para poder contestarlo. ¿Listo? Ya saben, no se olviden de cuando vayan a contestar quitar los números que están aquí y agregar la letra correcta con respecto a las imágenes que están abajo. En la preguntita de abajo vamos a ver o vamos a seguir los patrones que están ahí. Escribe los números en cada serie. Por ejemplo, van a seguir el patrón. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8. Aquí el patrón sería 2, 4, 6, 8. O sea, aquí van de 2 en 2. Deben de descubrir cuáles son los siguientes patrones. Tienen que analizar un poquito para poder realizar este ejercicio. En la parte de abajo vamos a completar la información acerca de algunos amigos de la escuela usando am, is o are. Recuerden que también deben utilizar a y an. Vamos a usar contracciones cuando sea posible. Lo mismo de ahora de rato. Recuerden que si no les cabe en el cuadrito de texto, reducir la letra.
En el siguiente ejercicio vamos a leer la información que dijimos hace rato está de acá arriba, y vamos a contestar o vamos a rellenar la información de cada persona. Vamos a escribir dos oraciones usando la forma correcta del verbo to be. También usen contracciones cuando sea posible y un sujeto o pronombre en la oración B. O sea, lo pueden reemplazar. Por ejemplo, en la A, miren que aquí está Joe John, New York. La información correcta sería John is in New York. Joe John está en Nueva York. Miremos que esta es la profesión doctor. He is a doctor. Miremos que utilicé el pronombre personal he para poder realizar la oración. Y también utilicé el verbo to be. En este caso lo utilicé en forma contraída. Y por último, una importante pregunta. Esta es la que más me interesa. Aquí es donde van a utilizar todo lo que aprendimos en las clases anteriores. Vamos a escribir un párrafo donde hablen de su familia usando el verbo to be, las profesiones, lugares de trabajo e incluso sus números de teléfonos. Recuerden, por ejemplo, estas dos aclaraciones que les voy a hacer aquí. Nota, donde dice nota. Existen dos formas de decir su. El su de él y el su de ella. Por ejemplo, si queremos decir su nombre y esa persona es su nombre, debemos utilizar his. His name is. Su nombre es. Pero si esa persona es mujer, debemos decir her name is. Tal cual y como se muestra aquí en el ejemplo. Bueno, aquí les escribí un pequeño, o sea, más ejemplos de lo que acabo de decir. His name is Carlos, su nombre es Carlos. Her name is Marta, su nombre es Marta. Y ya aquí abajo, como pueden ver, finalmente vamos a hacer ya el párrafo como tal. Aquí les dejé una oración de referencia de cómo más o menos vamos a hablar de nuestra familia. Vamos a hablar de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, cualquier familiar que tengan cercano, sus abuelos, bueno, cualquiera. My father is Carlos Quesada. Mi papá es Carlos Quesada. He is a teacher. Él es un profesor. He works in a school. Él trabaja en una escuela. His phone number is 313-788-5834. ¿Correcto? Entonces eso sería todo el trabajo con respecto a la clase del día de hoy, que la vamos a enfocar totalmente a la práctica. Tengan todos una feliz tarde y nos vemos la próxima clase.